Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Este es el video de heridas emocionales en el arcano 11, la fuerza. Entonces, como siempre, vamos a utilizar el aterrizaje simbólico para bajar las piezas principales de las narrativas de una persona, de las personas, en general, en este caso de los niños en crecimiento que sufrimos heridas emocionales, a los factores principales que se ven en la imagen. Bueno, en este caso va a ser un poco al revés. Vamos a extraerlo de la imagen para entender las narrativas de las personas, ¿no? Pero entonces esa es la conexión. Y aquí voy. Antes de empezar con los aterrizajes voy a hacer una descripción visual de la carta. Entonces, pues realmente en esta carta los elementos que hay son bastante sencillos. Por un lado tenemos a una mujer que desde abajo para arriba vemos que está montada como en lo que se ve como una pequeña plataforma amarilla, en donde ella está parada, de donde debajo de su vestido se alcanza a ver uno de sus pies, que le vemos una uña en esta imagen. Por alguna razón parece tener 6 dedos. Y bueno, más abajo de ella, en un suelo que no se ve, más abajo de esa plataforma amarilla en la que ella está, se ve una criatura como con una parte de su cuerpo amarilla, otra parte de su cuerpo como color piel, que podría ser un león. Yo normalmente lo trato como un león, pero puede ser también un perro. Bueno, es una criatura em, a la que se le ve como el hocico, la cara, pues cierto, la cabeza tiene unas pestañas, lo cual para algunas personas quiere decir que es una criatura femenina. Entonces vemos al otro lado como el vestido azul y rojo, o bueno, con una capa roja de esta mujer, que el león está está como en los lados como de su pelvis. Esto también tiene ciertas simbologías y demás, pero por el momento sabemos que esta mujer tiene unos brazos muy grandes, unos brazos bastante anchos, con unos brazaletes amarillos, uno de los cuales termina como en una franja roja en la muñeca, que se está tocando, está quizá cogiendo o disponiéndose a coger el hocico de este animal. Mm. Vemos que hay una cosa muy particular, y es que tiene una franja negra que aparentemente está separando como su cuello y su cabeza del resto de su cuerpo. Ella está mirando como hacia la derecha del observador, tiene el pelo anaranjado, castaño, y tiene un sombrero particular que tiene como esta forma de infinito, que termina como en unos picos rojos que apuntan hacia arriba. ¿Mm? El animal parece estar mirando hacia arriba, como mirándola a ella. Y bueno, por ahora digamos que la descripción visual de la carta. Vamos a ver qué nos puede estar mostrando eso en términos de las heridas emocionales que puede sufrir un niño o una niña creciendo en una situación como está representada aquí. Bueno, entonces el primer aterrizaje simbólico que salta a la vista para mí en este lugar es: aquí tenemos a dos entes en una forma específica de relacionarse, y una de las primeras cosas que vale la pena mirar es, digamos, refiriéndonos al niño o la niña en su herida como el león, como el ente de más abajo, em, está siendo de alguna manera tocado, está siendo de alguna manera dominado, está siendo controlado por este ente representado por la mujer, que puede ser como el sistema y los progenitores y bueno, cualquier ente que se encuentre, pero normalmente nos referimos usualmente a papá y mamá o a los cuidadores principales. Y entonces este ente representado por la mujer, que son los cuidadores principales, está en un ejercicio como de dominación, como de control muy profundo, en el que básicamente está limitando y reprimiendo como de una manera como muy ruda también y muy fuerte, la manera en la que se desarrolla el niño, ¿no? Esto es como básicamente mirar una relación de padre-hijo, madre-hijo o hija, ¿no? En el que se tiene de alguna manera muy, pero muy, pero muy controlada
a la persona que está creciendo, al niño, mm, como desde un lugar de te voy a mostrar qué es lo que tienes que ser y no te puedes salir de acá y todo lo que eres, todas las cosas, todas las formas en las que tú estás creciendo, yo quiero controlarlas para que no te me vayas a salir de las manos, ¿no? Y entonces, pues obviamente vemos a este león en este aterrizaje simbólico como una figura que como animal, como todos los animales en el tarot, representa también la espontaneidad, la libertad, muchas de estas cosas que pues en cierta forma sí son cualidades de los niños, digamos, naturalmente. eh, Tener un montón de energía creativa con la que quieren explorar el mundo, con la que quieren manifestarse, con la que quieren experimentarse, con la que quieren sentir, con la que quieren explorar sus capacidades, sus habilidades y demás. Mm, y pues los niños en su espontaneidad quieren explorar muchas cosas, muchas formas de relacionarse con el mundo, ¿no es cierto? Y de alguna manera son como este animal libre que quiere ir a tocarlo todo, a jugar con las cosas, a experimentar cómo es diferentes facetas del ser. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el dolor acá? ¿Cuál es la herida? La herida es que el padre, la madre o ambos o los cuidadores que están presentes están teniendo a este animal como de por el hocico y lo están tratando de controlar, lo están tratando de dominar, impidiéndole que salga al mundo libremente, impidiéndose que se experimente libremente, especialmente porque normalmente tienen unos lineamientos y es que miremos acá como también está mujer de la imagen es como este ente súper aristocrático con este vestido que parece ser que hace parte de una normatividad muy particular, ¿no es cierto? Que tiene mucho que ver también entonces con la manera en la que quieren educar a este niño. Entonces, em, por alguna razón en toda esta manipulación, en todo este control, en toda esta represión, están constantemente vendiéndole al niño con que hay cosas que no es correcto ser, hay formas de ser que no son adecuadas, que no son, digamos, moralmente aceptadas, etcétera, 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 etcétera. Toda esta cantidad de cosas y lo empiezan a limitar mucho, especialmente también trabajando como con la estructura de castigo, que el castigo puede llegar en muchas maneras diferentes, como la humillación, como la culpabilización, ¿cierto? Em, Sobre todo esto que el niño quiere ser y entonces lo mantienen muy, como que por así decirlo, lo mantienen con las riendas muy apretadas, ¿sí? Muy cortas. Y el niño no tiene la capacidad de desarrollarse libremente porque primero lo sobrecontrolan, lo sobreprotegen un montón, ¿sí? Vendiéndole toda esta idea de quién tienes que ser además. Y pues crece pensando que experimentarse libremente es un error, que es peligroso, pero que además hay ciertas facetas de sí, hay ciertas personalidades o caracteres o imágenes que podría encarnar que son dignas de ser rechazadas. ¿Sí? Entonces es como constantemente estarle vendiendo como no puede ser así. No puede ser así, te vamos a impedir ser así. Si resulta que eres así, te vamos a rechazar. No va a haber aceptación, no va a haber pertenencia, ¿no? Pero entonces es todo este sentido de que están coartando su libertad personal de varios tipos de manera. Pues obviamente hay manipulación física, hay control físico, pero también hay control emocional a través de todas estas cosas que ya hemos mencionado algunas. Entonces, pues eso es lo que pasa. Ahora, entonces, fijémonos en que es muy probable, digamos, y de alguna manera es muy frecuente que yo, como el niño herido que está siendo parte de esta situación, como el león, empiece a, por así decirlo, como introyectar, como empezar a hacer lo mismo que estos progenitores estaban haciendo conmigo. Entonces yo también empiezo a separarme de una parte de mí. Fíjense que esta imagen que tenemos aquí en que hay dos entes, siempre también trabajamos en el tarot como pueden ser dos partes de la misma persona, dos partes del mismo ser. Y entonces a este ser espontáneo, libre, curioso, con ciertas características que yo soy, empiezo a separarme de él, ¿cierto?
y empiezo a yo también convertirme en esta mujer que mantiene este ser a raya, que lo agarra del hocico para que no se vaya, entre comillas, a salir de control, perdón, y empiezo entonces también yo a reprimirme a mí mismo y a reprenderme a mí mismo cada vez que me salgo de los lineamientos para que el otro no me reprima, ¿sí? Para que el otro no me castigue. Es como si yo castigándome a mí mismo, yo limitándome a mí mismo, fuera como la salvación para no encontrarme con que el otro me limita o me reprime o me castiga dolorosamente, que es lo que supuestamente más me duele, ¿no? Pero entonces fíjense cómo estos son estas personas que suelen empezar a separarse mucho, mucho, mucho de esta parte espontánea, quizá salvaje, quizá emocional, de sí mismo, pasional, y pues lo tienen que mantener ahí a raya. ¿Qué es lo que pasa y cuál es el problema con eso? Pues que cuando nos separamos y nos separamos y nos separamos de partes de nosotros mismos, eso también está haciendo que se haga como una acumulación que eventualmente estalla y estallamos en emocionalidad. Especialmente una de las cosas que empieza a ubicarse en ese león, que es la parte como pasional, emocional, espontánea de nosotros, es la rabia que le tenemos a aquellos que nos han estado reprimiendo, a aquellos que nos han estado controlando. Y entonces esa rabia también, estos niños no se permiten, le tienen miedo al progenitor, ¿sí? Pero también van acumulando una rabia muy, pero muy potente que quizá eventualmente explota si no se llega a sublimar, si no se llega a transmutar a tiempo, ¿no? Pero sin embargo son estas personas que constantemente, a pesar de que explotan a veces constantemente, también son personas que se tienen que mantener muy reprimidas, son personas que se tienen que mantener muy bien puestecitas, son personas que tienen que mantener buena cara para los demás, precisamente por esto, porque sienten que no es válido y porque sienten que no se vale ser de esta o de otra manera, así como les fueron enseñando. ¿Mm? Y bueno, eso termina en toda una serie de manifestaciones, pero em, es este sentido de que los niños empezamos a hacernos a nosotros mismos todas esas cosas que tanto nos dolió que nos hicieran. Y este aterrizaje simbólico como yuxtapuesto que tenemos aquí en la imagen con el primero que habíamos narrado es una representación de eso. Bueno, como tercer aterrizaje simbólico, otra de las cosas con las que tenemos que lidiar mientras vamos revisando esta carta, es cuando sentimos que tenemos un progenitor o unos progenitores o alguna cosa en el sistema que es muy impredecible y que además tiene como esta forma muy animal, quizá peligrosa, ruda, fuerte, hiriente, de ser muy impredecible. Y eso es cuando también nos encontramos con estos padres que son complicados, ¿no? Pues que son complicados, que pueden llegar a volverse agresivos, que pueden llegar a volverse abusivos, pero además muchas veces es como un tema de que no lo son todo el tiempo, sino que es cuando explotan. Y como que no parece haber muchas maneras muy efectivas de predecir cuándo va a explotar, ¿no? Pero como que crecemos con ese miedo como todo el tiempo de como papá o mamá, o ambos a veces incluso, como que hay ciertos estímulos, hay ciertas vainas que a veces también no se pueden identificar muy bien con las que explotan y eso vuela para todo lado, porque son estas personas que de pronto tienen como una dificultad particular en manejar sus emociones, ¿no? No saben manejar la rabia, no saben manejar el dolor, no saben manejar la tristeza, ¿de acuerdo? A veces se sumergen en unos duelos muy profundos y parte de lo que a veces siente el niño es que tienen que rescatarlo de ese duelo tan intenso, pero a veces también es desde la rabia y son estos estallidos muy impredecibles en que el progenitor puede llegar a ser una persona muy hiriente y puede descargar su ira sobre personas que ni siquiera tienen nada que ver con su ira en ese momento, pero a veces a los hijos les cae toda esa energía, ¿sí? Terminan recibiendo todo eso, entonces son como estas formas muy incontrolables y complicadas de a veces estallar como sin previo aviso también. Entonces, eh,
el niño se siente como en este constante peligro y se siente como constantemente teniendo que estar como muy atento de todo esto. em, pero pues no es para nada sencillo como que estar manejando un ambiente en que uno de los padres o ambos son personas muy explosivas, son muy fuertes, que no saben cómo manejar sus emociones y que en ese sentido en cualquier momento podrían ¡pa! Como volverse contra el niño y herirlo, ¿no es cierto? Y entonces el niño siente que hay ese peligro en la casa y como esta mujer de la imagen siente que a este peligro tiene que andarlo como agarrando, como controlando, como piloteando, domesticando para que no se salga de las manos. Y entonces fíjense cómo eso también nos apunta mucho de nuevo al aterrizaje pasado, en donde el niño tiene que coartar su propia espontaneidad, el niño tiene que coartar su propia libertad y como su propia exploración, porque cualquier cosita podría hacer estallar a papá o a mamá, ¿no? Y entonces yo me tengo que volver un tipo súper cauteloso, yo me tengo que reprimir muchas cosas, yo tengo que limitar mi propia energía creativa, que podría ser lo que desencadena el episodio X o Y de mamá o papá, en que yo termino saliendo herido, yo termino siendo violentado, abusado, lo que sea. ¿Mm? Entonces, pues al mismo tiempo estoy como manejando un peligro externo representado por el león, en efecto, pero al mismo tiempo eso quiere decir que yo tengo que estar dominando una parte interna de mí, que es la parte espontánea, pasional, todo esto que venimos mencionando, para que eso no contribuya a que la situación estalle, ¿no? Entonces, es como este sentido de andar todo el tiempo como caminando en la cuerda floja y toda la cosa, en que el niño siente que no tiene el derecho, o incluso más que a veces sentir que no tiene el derecho, porque eso también es de otros aterrizajes, es también que incluso si tiene el derecho de ser espontáneo es peligroso, ¿no? Entonces, pues imagínense, y esto considerémoslo como una de esas grandes cosas que hay en la humanidad, ¿no? Este tema de ser espontáneo es peligroso. ¿M? Tiene todo su tejido este asunto. Bueno, y entonces ahora, como un siguiente aterrizaje, una de las cosas que se tiene que considerar es que muchas veces también la imagen psíquica que tiene el niño está representada por esta imagen en que vea a uno de sus progenitores o a ambos como esta imagen, ¿no? Y es este progenitor que aparentemente tiene como dos lados. Uno, digamos, ¿no? De lo que hablábamos de esta mujer aristocrática, muy bien puestecita, que de alguna manera muchas veces para afuera es como esta persona calmada, afable, controlada, dominada, ¿sí? Pero al mismo tiempo tiene como otra parte de sí que es este león, quizá iracundo, espontáneo, impredecible, que en cualquier momento se puede salir, ¿no? Y entonces vemos como estas dos facetas del progenitor. Y entonces parte del conflicto que esto genera y parte también de el contexto hiriente en el que esto nos puede sumergir es que no sabemos muy bien, no entendemos muy bien, y esto es una cosa que precisamente como acordémonos de que los vecinos en el tarot agarran energía los unos de los otros. En el colgado estábamos, por ejemplo, mirando no sé cuáles son los criterios, no sé cuáles son las normativas ni las métricas mediante las cuales me están evaluando, que me ayudan a tener un cierto control de cuál va a ser la reacción de mi progenitor ante mis actos. En este arcano pasa algo parecido, ¿de acuerdo? Porque entonces tengo esta parte como súper augusta, quizá tengo esta parte como súper del aristócrata de mi progenitor, calmado, bien puestecito, trina, así, como todo muy bien. Y esta parte como brutal, o que estalla en rabia impresionantemente, o que se sumerge en unas depresiones impresionantes, o que también tiene unos temas particulares con el miedo, con la ansiedad, o bueno, todo a la vez, también a veces, quién sabe. Mm, pero entonces no sabemos cómo manejarlo. Obvio, no sabemos cómo manejarlo. em, Porque digamos en cualquiera de las dos facetas, el progenitor parece de alguna manera inaccesible, ¿no? Como este ser súper bien puestecito que muchas veces tiene muchas exigencias puestas para con el niño, parece inaccesible,
tan inaccesible como el ser que a veces estalla en rabia y que es, pues, desde ese lugar, obviamente es imposible contactar con él, o por lo menos desde el amor, porque es un ser que puede llegar a ser agresivo y hasta peligroso, ¿no? Entonces, el niño se siente fuera de control, como porque con ninguna de las dos facetas puedo conectar y no sé cómo controlar el tema, no sé cómo controlarme a mí, no sé cómo ponerme en orden para tener una cierta forma de predecir qué es lo que va a pasar dependiendo de lo que yo haga, ¿no? Pero entonces esto también se puede volver complicado porque, bueno, fijémonos que esto apunta de alguna manera a que justamente también como mirábamos en los aterrizajes pasados, hay un progenitor que puede estar incluso como reprimiéndose y a veces estalla, ¿no? A veces estalla como el león. em, pero entonces hay padres o madres que usan esto también para manipular. Es como, elige si quieres tratar conmigo, el humano calmado, no sé qué, que te exige, pero calmado, o si quieres tratar con el león que puede como hacerte daño. Y esto también es una manipulación, ¿no? Pero entonces no hay control, no hay control. Y estos dos lados del progenitor, como que a veces uno no sabe cuál es peor, ¿no? Uno no sabe ni siquiera cuál es más inaccesible, ¿de acuerdo? Pero entonces como ambos también se van cambiando entre uno y otro, dependiendo de la situación y de formas que no entendemos muy bien, pues esta pérdida de control es hiriente porque además nosotros sentimos que pues cuando somos violentados pues es tenaz, pero también cuando somos puestos a tela de juicio y somos evaluados por la mujer aristócrata representada ahí, eh, es muy difícil satisfacer a papá o a mamá, ¿no? Entonces es muy difícil acceder a ellos, es muy difícil tener contacto con ellos. Y esto es doloroso. Nos sentimos privados del cariño como de una manera más o menos consistente. Entonces, bueno, recordando que estas cartas son representaciones, son materializaciones de las imágenes psíquicas que los niños tenemos. Entonces, una cosa importante que pasa es que a veces nos encontramos con que mamá, papá o ambos, es como la mujer de la imagen, están lidiando con un ente peligroso que de alguna manera como que acecha a la familia, ¿sí? Como que acecha el hogar, ¿de acuerdo? Entonces, pues están muy, pero muy enfocados y toda su atención está enfocada como en tratar de dominar, en tratar de coger a este león por el hocico para que no los coma vivos y para que no los, sí, para que no les haga daño, porque sienten que les está respirando en la nuca este peligro que pues podría precisamente como convertirse en algo que amenaza muy directamente pues sus vidas, emocionalmente hablando, pero también materialmente, y el hogar. A veces estamos hablando de la escasez, porque hay padres o madres que trabajan y trabajan y trabajan, más que porque les guste, es porque están huyendo de la escasez y sienten que le respira en la nuca y el niño se encuentra con esa imagen psíquica. Lo mismo cuando los padres están tratando de escapar de la enfermedad o de manejar un tema con la enfermedad o con un conflicto familiar o con algún pleito, alguna cosa que se siente como amenazante y ellos tienen toda su energía enfocada en este movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño se encuentra con esto y es casi como si hubiera como una energía de que hay dos bandos, o la familia o el peligro, ¿no? Pero entonces, lo primero de lo que estamos hablando es que aparece esta herida de mi padre o mi madre o ambos están tan enfocados en contrarrestar este peligro como en dominar esta bestia que no hay tiempo para mí. Ahora, eso se empieza a manifestar como una situación en que yo veo que papá y mamá están tan ocupados y en su estar tan ocupados a veces están tan cansados, a veces están tan sensibles, a veces como que son tan iracundos, ¿sí? Que yo empiezo a sentir todo eso que constantemente vemos de yo no quiero ser una carga más. Papá y mamá ya tienen tanto con lo que están lidiando en este momento que yo definitivamente no quiero ser una carga más para ellos y es casi como si yo me
convierto en un niño problemático y muchas veces los niños confunden esto con tener las necesidades naturales perfectamente espontáneas de un niño. Si yo requiero atención, si yo doy conflicto, como que si yo doy rollo, me estoy volviendo problemático y estoy siendo una carga más para mamá o para papá, y en ese sentido es como si me estuviera volviendo yo también el enemigo, ¿no? Entonces yo me tengo que reprimir profundamente, yo tengo que básicamente coartar mis propias necesidades de niño, de cariño, de atención, etcétera, y ocuparme de todo yo mismo, especialmente tratando de ser muy exitoso y estar muy bien puestecito como en mis tareas, para no ser una carga para mamá o para papá, y como de alguna manera no, como no ir a caer en un espacio en el que resulta que ahora yo soy el peligro porque estoy siendo como un tema más del que se tienen que ocupar, ¿sí? Pero entonces eso también trae el conflicto de que yo empiezo a no sentirme merecedor o merecedora de recibir el cariño, de recibir la atención, de recibir un montón de cosas, y ese es un inconcluso que se genera, porque muchas veces también estoy tratando como de ser este ente, como súper bien puestecito para que por fin me vean, para que por fin me feliciten, me den palabras de cariño, me den palabras de aprobación, de lo lograste, estamos orgullosos de ti, toda esta cantidad de cosas, y muchas veces no llega. Entonces los niños también llegan como con esa frustración de, a pesar de todo nunca recibí la atención, a pesar de todo nunca recibí el apoyo, la guía, la contención que yo estaba necesitando en el fondo de todo, ¿no? Y de esto se manifiestan rabias, de esto se manifiestan como carencias, ¿de acuerdo? Pero entonces en ese sentido fijémonos que vuelve a pasar lo mismo que habíamos mirado en aterrizajes pasados, de que yo me tengo que reprimir, de que yo tengo que dominar y mantener a raya mis propias necesidades, mi propia espontaneidad, para no ir a molestar, para no ir a tampoco encontrarme con el recordatorio del conflicto de que mamá o papá no tienen energía o atención para mí. Una de las cosas que también está manifestando esta imagen es como esta relación muy cercana que puede llegar a ser como ambivalentemente edípica, en que, bueno, miren esta cercanía, miren este casi mezclarse entre los dos personajes de la imagen, en que de pronto el niño siente que está siendo controlado y bueno, revisamos otra vez ese tema como de mi abusador también es mi guardián, ¿no? Que me da un montón de beneficios, que muchas veces me da como el beneficio de estar tan cerca mío, que a veces esto como que empieza también a rozar en el abuso, en la pérdida de límites, ¿no? Eh, pero que al mismo tiempo me está manteniendo controlado, que me reprime, que me sobreprotege, que me mantiene así como muy acá, y yo no puedo ir a explorarme, ¿no? Eso es lo que está pasando también en esta imagen entre el león y la mujer. De alguna manera como estos padres que son muy cariñosos y a veces incluso dan como beneficios y dan como demasiadas muestras de generosidad desordenada, pero que al mismo tiempo también usan eso como manipulación, y que toman al niño o la niña muy cerca suyo para que no se les vaya, entre comillas, a salir de las manos. Entonces es como si me cumples, te quiero y te tengo acá muy cerca, pero tienes que estar controlada y no te puedes salir de acá, de este campo, y al mismo tiempo te estoy como cogiendo como mi ente con el que lleno mi vacío, con el que me sostengo, porque no encuentro mi propio sostén y no encuentro cómo llenarme. Entonces son estas relaciones pues que también a veces incluso llegan a ser abusivas y violentas, em, desde este lugar de carencia, desde este lugar de vacío no resuelto del progenitor, que el hijo empieza a sentir como solo me quiere si lleno su vacío, solo me quiere si le cumplo, y entonces yo me tengo que controlar y yo tengo que convertirme en aquello que quiere que sea, y por eso tengo que, de nuevo, volvemos a lo mismo de esta carta, reprimir mi espontaneidad, salir al mundo a jugar, y a explorar, a experimentar, a probar, porque tengo que estar aquí cerca y porque pues también me están vendiendo que esta cercanía que consigo con mi progenitor es tan paradisiaca que no puedo separarme de ella, ¿no? Y se generan ahí como desordencillos de no poder soltar a veces a un padre o una madre que se ponen como pareja.
sucede. Bueno, estos son los aterrizajes simbólicos que yo veo respecto de las heridas emocionales que se pueden manifestar en una situación como la que está representada en este arcano, la fuerza. Por favor, recuerden que la persona que quiera compartir, la persona que quiera como manifestar alguna reflexión, algún aterrizaje simbólico que vea, es muy bienvenida. Y bueno, eso es todo por este momento.